Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Estoy muy feliz de tenerlos aquí nuevamente, o si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. Espero que te sientas como en casa y que este sea el comienzo de una linda amistad virtual. Hoy tengo un vídeo que me emociona muchísimo compartir con ustedes. Ya saben que me encanta abrir mi corazón y compartir pedacitos de mi vida, mis experiencias y mis reflexiones. Y hoy les voy a revelar algo que me tiene completamente radiante, algo que ha transformado mi vida por completo, algo que, básicamente, es mi secreto de la felicidad. Sí, así como lo escuchan. Sé que suena un poco dramático, pero de verdad, estoy genuinamente enamorada. Pero ojo, antes de que empiecen a sacar conclusiones precipitadas y a armar historias en su cabeza, déjenme aclararles algo. No me refiero necesariamente a enamorada de una persona, aunque bueno, ya verán. Se los iré contando poco a poco. Lo importante es que quiero compartir con ustedes este sentimiento increíble que me invade y que me hace sentir más viva que nunca. Antes de que me lance de lleno a contarles todos los detalles, quiero recordarles algo súper importante. Si todavía no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni uno solo de mis vídeos donde comparto consejos de belleza, tips de estilo de vida, recetas deliciosas y, por supuesto, reflexiones personales como esta. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo y así no se pierdan de nada. Vamos, únanse a esta comunidad hermosa que estamos construyendo juntos. Ahora sí, prepárense porque vamos a entrar en materia. ¿Listos? Agárrense de sus asientos, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje para descubrir mi secreto de la felicidad. A ver, ¿por dónde empiezo? Creo que para entender este sentimiento, tengo que contarles un poco sobre mi vida en los últimos meses. Como saben, he estado trabajando muchísimo, viajando, grabando proyectos. Y aunque amo mi trabajo y me siento muy afortunada de poder hacer lo que hago, también sentía que algo me faltaba. Sentía un vacío, una especie de desconexión conmigo misma. Era como si fuera una marioneta, moviéndome al son de una melodía que no me pertenecía. Me levantaba cada día con una lista interminable de cosas por hacer, me acostaba exhausta sin realmente haber disfrutado del día. Vivía en piloto automático persiguiendo metas y logros, pero sin realmente saborear el presente. Sonaba como una queja, ¿verdad? Pero no se trataba de eso. Era más bien una búsqueda. Una búsqueda de algo que me llenara de verdad, que me hiciera sentir plena y feliz. Era como si mi alma estuviera gritando por una reconexión, por un propósito más allá de la rutina. Y fue entonces, en medio de ese caos y esa búsqueda, que lo encontré. Lo encontré donde menos lo esperaba. Lo encontré en las pequeñas cosas, en los momentos simples, en los detalles cotidianos. Empecé a prestar atención a la belleza que me rodeaba, al sol que ilumina mi rostro por la mañana, al canto de los pájaros en el jardín, al aroma del café recién hecho. Cosas que antes pasaba por alto, absorta en la vorágine del día a día, de repente cobraron una nueva dimensión. Comencé a dedicar tiempo a las cosas que realmente me importan, a pasar tiempo con mi familia y amigos, a leer un buen libro, a caminar por la naturaleza, a cocinar algo rico y saludable. Dejé de lado la perfección y empecé a abrazar la imperfección. Dejé de compararme con los demás y empecé a valorarme a mí misma, con mis virtudes y mis defectos. Empecé a aceptarme con mis luces y mis sombras, entendiendo que ambas forman parte de mi esencia. Y fue ahí, en ese proceso de reconexión conmigo misma, que me di cuenta de que estaba enamorada. Enamorada de la vida. Enamorada de la posibilidad de vivir cada día como una aventura, de aprender cosas nuevas, de crecer como persona. Enamorada de la oportunidad de amar y ser amada, de conectar con otros seres humanos, de hacer del mundo un lugar mejor. Es un amor que no se limita a una persona, sino que abarca todo lo que me rodea, desde las experiencias más simples hasta los desafíos más complejos. Ahora sé que esto puede sonar un poco cursi o cliché, pero les juro que es la verdad. Este enamoramiento por la vida me ha transformado por completo. Me ha dado una nueva perspectiva, una nueva energía, una nueva razón para levantarme cada mañana con una sonrisa en el rostro. Es como si me hubieran quitado un velo de los ojos y de repente pudiera ver el mundo con mayor claridad, con mayor intensidad. Ya no vivo en piloto automático, ya no me dejo llevar por el estrés y la ansiedad. Ahora vivo el presente, disfruto cada momento, saboreo cada experiencia.
Me permito sentir todas las emociones, tanto las positivas como las negativas, porque sé que todas son parte del viaje. Acepto que la vida no es perfecta, que hay momentos de alegría y momentos de tristeza, pero que todos ellos contribuyen a mi crecimiento personal. ¿Pero cómo logré este cambio? ¿Cómo pasé de sentirme desconectada y vacía a sentirme enamorada y plena? Bueno, no hay una fórmula mágica, ni un secreto milagroso. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y mucha autocompasión. No es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino un camino que se construye día a día, con pequeños pasos y grandes reflexiones. Lo primero que hice fue identificar qué cosas me estaban robando la energía y qué cosas me estaban haciendo sentir mal. Eliminé de mi vida todo aquello que era tóxico o negativo, relaciones poco saludables, hábitos dañinos, pensamientos limitantes. Era como una limpieza profunda, una depuración del alma para deshacerme de todo lo que me impedía avanzar. Luego empecé a incorporar a mi rutina actividades que me llenaran de alegría y me hicieran sentir bien. Empecé a practicar mindfulness, a meditar, a hacer yoga, a escribir un diario, a pasar tiempo en la naturaleza. Todas estas cosas me ayudaron a conectar conmigo misma, a calmar mi mente y a encontrar la paz interior. Son prácticas que me permiten estar presente en el momento, conectar con mi cuerpo y mis emociones, y cultivar una actitud de gratitud y aceptación. También aprendí a decir no a compromisos que no me interesaban, a personas que no me aportaban nada, a situaciones que me generaban estrés. Aprendí a priorizar mi bienestar y a poner mis necesidades en primer lugar. Entendí que no puedo complacer a todo el mundo y que es importante establecer límites para proteger mi energía y mi salud mental. Y lo más importante de todo, aprendí a amarme a mí misma. A aceptarme tal como soy, con mis virtudes y mis defectos. A perdonarme por mis errores y a celebrar mis logros. Aprendí que soy suficiente, que soy valiosa, que soy digna de amor y felicidad. Este fue el paso más difícil, pero también el más liberador. Entender que merezco ser feliz, que merezco ser amada, que merezco vivir una vida plena y significativa. Este proceso no fue fácil, hubo días en los que me sentí perdida, desanimada, incluso desesperada. Hubo momentos en los que dudé de mí misma, en los que pensé que nunca lograría encontrar la felicidad. Pero nunca me rendí. Siempre seguí adelante confiando en que al final del camino encontraría lo que estaba buscando. Y lo encontré. Encontré el amor, la alegría, la paz, la plenitud. Encontré mi secreto de la felicidad. Fue como un renacer, como una nueva oportunidad para vivir la vida con mayor consciencia y propósito. Y ahora, quiero compartir este secreto con ustedes. Quiero que ustedes también descubran el amor por la vida, que aprendan a valorarse a sí mismos, que se permitan ser felices. Quiero que se den cuenta de que la felicidad no es algo que se encuentra afuera, sino algo que se construye desde adentro. No es algo que se compra ni que se busca en el reconocimiento de los demás, sino algo que se cultiva en el interior, a través del autoconocimiento, la aceptación y el amor propio. Así que los invito a que reflexionen sobre sus vidas, a que identifiquen qué cosas los hacen felices y qué cosas los hacen sentir mal. Los invito a que eliminen lo tóxico de sus vidas y a que se rodeen de personas positivas y que los apoyen. Los invito a que se dediquen tiempo a sí mismos, a que hagan actividades que los llenen de alegría y los hagan sentir bien. Los invito a que salgan a la naturaleza, a que escuchen música que los inspire, a que lean libros que los hagan pensar, a que hagan ejercicio que los haga sentir vivos. Y sobre todo, los invito a que se amen a sí mismos. A que se acepten tal como son, con sus virtudes y sus defectos. A que se perdonen por sus errores y a que celebren sus logros. Recuerden que son suficientes, que son valiosos, que son dignos de amor y felicidad. Recuerden que son únicos e irrepetibles, que tienen un potencial ilimitado y que merecen vivir una vida plena y significativa. Y si en algún momento se sienten perdidos, desanimados o desesperados, recuerden que no están solos. Estoy aquí para ustedes, para escucharlos, para apoyarlos, para acompañarlos en su camino. Juntos podemos construir una vida llena de amor, alegría, paz y plenitud. No tengan miedo de pedir ayuda, de buscar apoyo en sus amigos, en su familia, en un terapeuta. Todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestras vidas y no hay nada de malo en reconocerlo. En resumen, mi secreto de la felicidad es estar enamorada de la vida. Amar cada momento, cada experiencia, cada oportunidad.
Valorarme a mí misma, priorizar mi bienestar y vivir el presente con gratitud y alegría. Es un amor que se renueva cada día, que se alimenta de la belleza que me rodea y que me impulsa a ser una mejor versión de mí misma. Espero que este vídeo los haya inspirado, los haya motivado y los haya ayudado a encontrar su propio secreto de la felicidad. Recuerden que la felicidad es un camino, no un destino. Así que disfruten del viaje, aprendan de las experiencias y permítanse ser felices. No esperen a tener la vida perfecta para ser felices, porque la vida perfecta no existe. La felicidad está en las pequeñas cosas, en los momentos cotidianos, en la capacidad de apreciar lo que tenemos y de vivir el presente con gratitud. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. De verdad, valoro mucho su tiempo y su atención. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó compartirlo con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuál es su secreto de la felicidad? ¿Qué cosas los hacen sentir enamorados de la vida? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Me gustaría que compartieran sus experiencias, sus reflexiones, sus consejos. Juntos podemos construir una comunidad de apoyo y motivación, donde podamos compartir nuestros secretos de la felicidad y ayudarnos mutuamente a vivir una vida más plena y significativa. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares para que ellos también descubran el amor por la vida. Un abrazo enorme, mi gente hermosa. Les mando toda mi energía positiva y les deseo un día maravilloso. Recuerden que son increíbles, que son valiosos y que son dignos de toda la felicidad del mundo. Hasta la próxima. Y recuerden siempre vivan el presente, amen la vida y sean felices. Se los quiero mucho. Ciao.